Listo, entonces yo creo que ahí ya empezamos a grabar. Bueno, muchas gracias entonces a todos los que se conectaron hoy. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Y pues hoy vamos, me confirman, alguien que abra el micrófono y me confirme si me escucha bien y si se ve bien la presentación. Sí, profe, exactamente. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, pues como les vamos a empezar en la tarea 4, vamos a empezar con el ejercicio 1. Esta tarea 4 está relacionada ya con las reacciones químicas, con todo el tema de estequiometría, pero van a ver que ya con lo que ustedes han aprendido en el curso, esto se les va a facilitar bastante. Entonces, eh, aunque hay muchos profes que de pronto se asustan porque este tema es un poquito más largo, bueno, no sé, yo al contrario siento que con lo que llevamos ya en el curso, ustedes tienen todas las herramientas y sé que llevándolos así pasito a paso, pues vamos a lograr apropiar muy bien este tema que es el tema de estequiometría. Entonces, la estequiometría, miren, dice, se refiere a las relaciones cuantitativas entre sustancias cuando participan en reacciones químicas. Entonces, aquí hay varios aspectos importantes. Primero, relaciones cuantitativas, es decir, cuánto tenemos, espérenme, yo trato de poner al lado, pero como que no me lo... Bueno, entonces, una relación es cuantitativa y lo otro es que es a partir de reacciones químicas. Hay unas ventajas de escribir con exactitud cualquier reacción química, ya sea que se utilice en un análisis químico, en la fabricación industrial de un material útil, o bien de una que tenga lugar durante el metabolismo en el cuerpo humano. ¿Qué posibilidades? Entonces, ¿cuánto de la sustancia reacciona con una cantidad dada de otra sustancia? Estas son algunas preguntas que nos vamos a responder. ¿Cuánto de una sustancia reacciona con una cantidad de otra sustancia? ¿Qué reactivo determina las cantidades de productos que se forman en una reacción química? ¿Qué cantidades de productos se obtienen en una reacción? Básicamente, esas son las preguntas que nos vamos a contestar. Y miren que ya ustedes conocen como la estructura de una reacción química, que tenemos unos reactivos que si se ponen a interactuar entre ellos, me va a generar unos productos. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que si yo pongo a reaccionar el metano, que es un gas, con el oxígeno, que es otro gas, si los pongo a reaccionar, me va a producir dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Que todo lo que esté antecito de la flecha son los reactivos, y que todo lo que está despuesito de la flecha son los productos. Aquí entonces tenemos los compuestos escritos con fórmula y aquí los compuestos escritos como moléculas. Bueno, aquí vamos a identificar varias cosas. Aquí, súper importante, súper importante, espérenme que... no, sí, siempre. No, es que yo quiero coger el señalador, pero no me deja. Bueno, entonces aquí hay varios aspectos que son muy importantes y es, vamos a determinar o vamos a reconocer ya de una vez por todas cuáles son los subíndices. Miren que los subíndices van después del símbolo del elemento, ¿sí? Y está como subíndice, es decir, es un número más pequeñito que sucede al elemento. Mientras que hay un coeficiente o coeficiente estequiométrico que antecede, es decir, que está antes de el compuesto, en este caso el oxígeno.
¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, aquí tengo CH3, el CH3 es un compuesto diferente a tener el CH4. ¿Sí? El CH4 es el metano. El CH3 es el grupo metilo. Entonces miren que son compuestos completamente diferentes. Es diferente yo tener O2, que es oxígeno molecular, a tener O3, ¿sí? O3 que vendría a ser ozono. Entonces, nosotros cuando vamos a balancear una ecuación, nunca, nunca, nunca vamos a cambiar los subíndices. Lo que sí podemos cambiar son los coeficientes, porque ¿qué estamos diciendo acá? Aquí estamos diciendo que tenemos dos moléculas de oxígeno gaseoso. Mientras que si yo cambio este 2, por ejemplo, por un 3, yo ya diría que hay dos moléculas de ozono. Entonces, si yo cambio el subíndice, perdón, estaría cambiando el compuesto. Y en una reacción química, nosotros tenemos que mantener inamovibles esos compuestos que nos relacionan allí. Por ejemplo, es diferente a yo tener H2O, que es agua, a tener, por ejemplo, H3 o más, que es el ion hidrógeno. ¿Sí? Entonces miren que es bien diferente cuando cambiamos los subíndices. Los subíndices nunca los vamos a tocar. Sí podemos cambiar los coeficientes estequiométricos para dar cumplimiento al balanceo de la ecuación o a la ley de la conservación de la masa y de la masa. También una reacción química o una ecuación química nos indica cuál es el estado físico de los compuestos que están allí. Entonces, cuando tenemos un subíndice por ejemplo, mírenlo acá en la reacción, aquí tenemos un subíndice que es una S, un subíndice que es una G y un subíndice que es una S. Entonces, lo que me está diciendo es que este hierro está sólido, que este cloro está en estado gaseoso y que este cloruro férrico está en estado sólido. ¿Sí? Entonces, estas letras que encontramos aquí en las reacciones quiere decir cuál es el estado de la materia. Puede ser disuelto en agua, sólido, líquido o gaseoso. Esta es la información que nos da una reacción química. Tenemos el estado en el que se encuentra cada compuesto, los coeficientes estequiométricos y los subíndices que hacen parte del número de átomos que tiene presente esa molécula. Resulta que cuando hablamos de estequiometría, no podemos dejar de lado una ley que es la ley de la conservación de la masa. Hay un enunciado muy común que incluso lo usaban en una propaganda hace añitos, ustedes están muy jóvenes. Yo te doy acceso. Ustedes están muy jovencitos, pero cuando yo estaba cuando yo estaba niña, había una propaganda de unas pilas, no recuerdo la marca de las pilas, que decía que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transporta. Pero miren que eso sale a partir de lo que propuso Antoine Lavoisier en 1789 sobre la ley de la conservación de la masa y la energía. Entonces también tenemos el principio de que la masa no se crea ni se destruye, solo se transporta. Y que en una reacción química los átomos no desaparecen, solo se ordenan de otra manera. Trayendo esa analogía o eso que estamos, o trayendo ese principio más bien, trayendo ese principio, presentamos esta analogía. Si yo tengo 50 fichas de Lego en este robot y tengo 50 fichas de Lego en este cohete, yo podría construir un castillo con la suma de estas dos fichas. ¿Sí? Puedo construir un castillo de 100 fichas.
Entonces aquí tendríamos la masa de 100 fichas y lo que produce, miren que aquí está, este es el producto, estos serían los dos reactivos que los pongo, los desbarato y los pongo a interactuar y los reordeno, pero siguen siendo las mismas 100 fichas. O sea que yo tendría la masa de 100 fichas. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo primero que uno hace cada vez que uno tiene una reacción química es eh, comprobar esa ley de la conservación de la masa. Y también balancear, recuerden que el número de fichas no cambia, son 100, que el número de átomos sigue siendo los mismos en reactivos y productos, sino que ellos se reordenan. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Balancear la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de carbono y en los productos tenemos un átomo de carbono. Tenemos aquí 4 átomos de hidrógeno, pero miren que acá tengo solo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que muy probablemente no sea una sola molécula de agua, sino que yo tenga 2 moléculas de agua. Entonces, si pongo este 2 como coeficiente, ya me queda 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno y aquí ya tendría los 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí ven? Entonces, lo que está antes de la flecha, que son los reactivos, el número de átomos que esté antes tiene que ser exactamente el mismo al número de átomos que esté después. Continuemos. Aquí, por ejemplo, si ya tenemos este 2, yo tendría aquí 2 átomos de oxígeno y como el subíndice de esto es 1, tendría 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en producto, ¿sí? O sea que yo aquí tengo 4 átomos de oxígeno, mientras que aquí, sin este 2, tendría apenas 2 átomos. Entonces aquí me está diciendo que yo también necesito poner este 2 para poder balancear toda la ecuación. Aquí al final tengo un átomo de carbono, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, 2 por 2, 4 átomos de oxígeno y aquí tengo 2 y 2 átomos de oxígeno. O sea que miren que tanto en los productos, como en los reactivos voy a tener igual número de átomos, solo que los reorganicé. Una reacción química no es más que un reordenamiento de los átomos para generar otras moléculas. Vamos a comprobar entonces la ley de la conservación de la masa. Quiere decir que el peso molecular que yo tenga en reactivos va a ser igual al peso molecular que yo tenga en productos. Entonces vamos a calcular el peso molecular de cada compuesto. Aquí tengo el CH4, carbono e hidrógeno. Tengo un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El peso atómico del carbono es de 12 gramos por mol, mientras que el peso atómico del hidrógeno es de 1 gramo por mol. Entonces multiplico estos 12 por un átomo, esto me da 12 gramos por mol, y el hidrógeno 1 gramo por mol multiplicado por 4 átomos que tengo acá, esto me da 4 gramos por mol. O sea que el CH4 en total me pesa 16 gramos por mol. Para el oxígeno molecular, ojo aquí, ojo a todos los ojitos aquí. Cuando yo voy a calcular el peso molecular del oxígeno, miren que yo voy a multiplicar el oxígeno es por el número de átomos. Yo no cojo este coeficiente por ahora, cuando calculo pesos moleculares, por ahora no lo uso para nada. Aquí simplemente me está diciendo que tengo 2 moléculas de oxígeno gaseoso. Entonces, cuando yo hallo el peso molecular, lo único que voy a tener presente son los subíndices, ¿sí? Entonces, aquí el oxígeno pesa, o sea, en la tabla periódica pesa 16 gramos por mol. Ya de pronto para los que todavía les cuesta un poquito familiarizarse con la periódica, eh, entonces aquí venimos y miramos el oxígeno, es 15.999. Esto lo aproximamos a 16.
16 gramos por mol por 2 átomos de oxígeno que tenemos allí. Y esto me da 32 gramos por mol, quiere decir que el oxígeno gaseoso me pesa 32 gramos por mol. Ahora miramos el CO2. Tenemos un átomo de carbono que pesa 12 gramos por mol, dos átomos de oxígeno que pesa 16 gramos por mol. Entonces 12 por 1 son 12 gramos y 16 por 2 nos da 32 gramos por mol. Para poder determinar el peso molecular de toda la molécula, pues sumamos lo que aporta el carbono y lo que aporta el oxígeno. Eso nos da un total de 44 gramos por mol. Ahora miremos el agua. Mírenme, pónganme los ojitos acá. Mírenme que esto tiene un coeficiente 2. Pero yo para calcular el peso molecular no tengo en cuenta el CO2, solo el agüita, ¿sí? Entonces tengo de oxígeno, tengo un átomo que pesa 16 gramos por mol, y de hidrógeno tengo 2 átomos que pesan 1 gramo por mol. En total el agua nos pesa 18 gramos por mol. Vamos a comprobar la ley de la conservación de la materia. Entonces, el metano, el CH4, me devuelvo, vean que pesa 16 gramos por mol, más el oxígeno molecular pesa 32 gramos por mol. Miren que el oxígeno molecular pesa 32 gramos por mol. Pero como yo necesito saber cuánto tengo de todos los reactivos, ahí sí multiplico por el coeficiente estequiométrico, porque tengo 2 moléculas de oxígeno gaseoso, entonces por 2. Luego el CO2 me pesa 44 gramos por mol, y el agua pesa 18 gramos por mol, y lo multiplico por ese coeficiente estequiométrico, que es 2. Esto me da el total de 16 más 64, 44 más 36. En el lado de los reactivos, 64 más 16, esto me da 80 gramos por mol. Y en el lado de los productos tengo 44 gramos por mol más 36 gramos por mol, esto me da 80 gramos por mol. Aquí comprobamos la ley de la conservación de la materia. Este pedacito no se los van a preguntar, pero me pareció muy importante traerlo a colación para que viéramos la importancia de balancear la ecuación, porque en el balanceo de la ecuación es donde yo estoy dando cumplimiento a la ley de la conservación de la masa y de la materia. Entonces, siempre que ustedes cojan una reacción química, lo primero que tengo que ver es si la ecuación está balanceada. ¿Sí? Ahorita sí, resulta que estos compuestos ya reaccionan en unas cantidades para generar otras cantidades de estos productos. Una analogía. Si nosotros quisiéramos preparar unos sándwiches de carne y tenemos 12 rebanadas de pan y tenemos 5 porciones de carne, ¿cuántos sándwiches vamos a poder hacer? Tenemos solo 5 porciones de carne y 12 rebanadas de pan. ¿Cuántos sándwiches completos vamos a poder hacer? ¿Qué están ahí? 5, profe, para que todos queden con carne. Eso, John, muy bien, 5. Entonces vamos a poder hacer 5 sándwiches. Quiere decir que nuestro reactivo limitante es esa sustancia que se va a agotar primero, y es la que nos va a determinar cuánto es lo máximo de producto que se va a generar. ¿Sí? Entonces es la que se agota primero, pero es la que me determina cuánto producto se puede formar. Entonces, a esa sustancia que se acaba primero se llama reactivo límite, y a la sustancia que sobra se llama reactivo en exceso. Entonces, cada vez que yo quiera calcular cuánto producto se va a formar,
yo no puedo hacer el cálculo a partir del reactivo en exceso. Yo tengo siempre que hacer el cálculo en relación al reactivo límite o al reactivo limitante. ¿Sí? Aquí tenemos ya como en una manera de hacerlo en una reacción química, tengo un reactivo 1, un reactivo 2 y un producto 1. Si yo tengo 5 moles del reactivo 1, 12 moles del reactivo 2, lo que yo puedo generar máximo son 5 moles de producto, ¿cierto? Porque este es el reactivo que está limitando esa reacción. Perdón. Entonces, este reactivo límite me va a determinar cuánto producto se me va a poder formar. Resulta que también dentro de una reacción química influye la pureza de una sustancia. Entonces, no es lo mismo o no voy a obtener lo mismo cuando trabajo con sustancias puras a cuando trabajo con sustancias no puras. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo cloruro de sodio, sal de cocina, cloruro de sodio al 70% de pureza. ¿Qué quiere decir? Que tengo 70 gramos puros en una masa total de 100 gramos. Es decir, si yo peso 100 gramos, solo 70 son NaCl. Lo otro son otros compuestos, excipientes, impurezas, ¿sí? Entonces, lo único que me va a reaccionar son esos 70 gramos, no los 100, porque tengo tengo 30 gramos que son impurezas, que no es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, es bien importante poder determinar cuál es esa pureza de cada uno de los compuestos relacionados en la reacción. Entonces, miren, si nosotros tenemos que el porcentaje de pureza son los gramos puros sobre los gramos de la muestra por 100, y si nos están diciendo que tenemos, por ejemplo, el cloruro férrico al 97%, quiere decir que tenemos 97 gramos puros en 100 gramos de muestra. Lo mismo que les expliqué en NaCl, pero ya lo vamos a ver aplicadito, pues como en un ejercicio. Recuerden que si van teniendo preguntitas, dudas, no es sino que me levanten la mano, que yo estoy pendiente de ustedes, ¿sí? Yo aquí, espérenme a ver si yo puedo tener la imagen de ustedes. Bueno, o abren el micrófono, que somos poquitos y me van preguntando. Resulta que, aparte del porcentaje de pureza, también tenemos cuál es el rendimiento de una reacción. Es decir, así nosotros juntemos un reactivo y un producto, a veces ellos no reaccionan en su totalidad, sino que da un rendimiento, ¿cierto? Un porcentaje de lo que sí reaccionó o no. Entonces dice, el rendimiento hace referencia a la eficiencia de una reacción. En la práctica, por lo general, no obtenemos la cantidad teórica de producto de una mezcla de reacción. El rendimiento real de una reacción química es la cantidad de producto puro que realmente se obtiene en una reacción en específico, mientras que el rendimiento teórico de una reacción química es el rendimiento que se calcula, suponiendo que la reacción es completa. Ya vamos a verlo más en explicación. Entonces, aquí nos ponen un ejercicio. Nos dicen, ¿cuál es el reactivo limitante? Cuando se permite que reaccionen 18.5 gramos del reactivo 1 al 78% de pureza y 57.2 gramos del reactivo 2 al 84% de pureza. Luego nos preguntan también cuántas moles de producto 1
pueden producirse si el rendimiento de la reacción es 78.2%. Entonces, ahí hay mucha información, ¿cierto? Lo primerito que siempre vamos a hacer es balancear la reacción. Entonces, aquí ya no la entregaron balanceada. Miren que tiene 2 moles de átomos de hierro por más 3 moles de moléculas de cloro gaseoso. Me producen 2 moléculas de cloruro férrico. ¿Sí? Entonces aquí ya estaba balanceadita. Lo primero que hago. Lo segundo que hago es que voy a identificar los datos que me brinda el ejercicio. Entonces miren que de hierro me dicen que tengo 18.5 gramos al 75% de pureza. Y que de cloro tengo 57.2 gramos al 84% de pureza. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto se me forma de cloruro férrico? Pero antes de preguntarnos cuánto se me forma de cloruro férrico, me están diciendo me están preguntando quién es el reactivo límite. Ojo muchachos, aquí hay algo súper importante. Y es que la cantidad en gramos no me está determinando la cantidad de materia que reacciona. Entonces, todo lo que me den en gramos yo lo debo de pasar a moles. ¿Sí? Entonces, antes de pasarlo a moles, es calcular los gramos puros de cada reactivo. Miren que nos dice que de hierro tenemos 18.5 gramos al 75% de pureza. Mientras que de cloro tenemos 57.2 gramos al 84% de pureza. Entonces, ahorita veíamos en la fórmula que la pureza es igual a los gramos puros sobre los gramos de la muestra por 100. ¿Por qué tenemos que hacer esa relación? Porque yo no puedo poner a reaccionar o hacer cálculos con una cantidad que no es la cantidad pura, ¿sí? Porque cuando yo digo que está el 75% de pureza, estoy diciendo que hay un 25% que son impurezas, que no es hierro, ¿sí? Entonces eso no me va a reaccionar con el cloro porque no es hierro, es impureza. Entonces yo primero tengo que calcular esos gramos puros. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir poniendo la información que tengo. Pureza en porcentaje, la tengo, vean, 75% de pureza, ahí la tengo, ahí la pongo. Gramos puros, eso es lo que yo quiero determinar. ¿Cuántos gramos tiene la muestra? 18.5 gramos por 100. Entonces ya despejo gramos puros, este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda 75% por 18.5 gramos dividido 100. Y entonces de gramos puros, miren que tengo 13.875 gramos. Miren, aquí me decían que de hierro tenía 18.5, pero puros, que son los que van a reaccionar, solo tengo 13.875 gramos. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el cloro. Entonces en el cloro me dicen que está el 84% de pureza. Los gramos puros es lo que quiero calcular. En el denominador están los gramos de la muestra, que son 57.2 gramos por 100. Entonces, despejo gramos puros, está dividiendo, pasa a multiplicar, esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tengo 84% por 57.2 gramos dividido 100. Y gramos puros, entonces tengo 48. Esos 57.2 son los 48 gramos por puro. Ahorita sí, con esos gramos puros, calculo las moles. Entonces, vamos a calcular las moles de cada reactivo. Entonces, el hierro, recuerden que las moles son los gramos puros sobre el peso molecular. O sea, gramos sobre peso molecular. Entonces,
Me voy para la tabla periódica a buscar el hierro. No hay para... El peso atómico del hierro es 55.840. Y digo, las moles de hierro es igual a los gramos puros, 13.875 que acabamos de calcular, sobre su peso molecular, que es 55.845, que lo acabamos de ver en la tabla periódica. O sea que las moles de hierro serían 0.248 moles. Para el cloro molecular, el Cl2, entonces yo tengo que, voy a devolver, teníamos 48.05 gramos puros, dividido el peso molecular. Me voy a ir a la tabla periódica. La tabla periódica me dice que el cloro tiene un peso atómico de 35.45. Este aquí puso 70.9. Claro, porque el subíndice, miren que no es el coeficiente, el subíndice es 2. Entonces, 35.45. 35.45 por 2, eso me da 70.9 gramos por mol. Y aquí calculo las moles del cloro gaseoso. Ustedes podrían decir, bueno, ya listo, calculamos las moles, el reactivo límite es este que tiene menos. Pero ojo, recuerden que esto tiene unos coeficientes estequiométricos. Entonces yo debo de dividir esas moles sobre esos coeficientes estequiométricos para poder saber cuánta cantidad de una molécula del compuesto está reaccionando. Entonces, cojo las moles de hierro y las divido por el coeficiente estequiométrico, que son las moléculas que hay. ¿Sí? Entonces, divido las moles por su coeficiente estequiométrico. Entonces, aquí tengo las moles dividido 2, esto me da 0.124, y el cloro nos dio 0.678 dividido ¿cuánto? Su coeficiente estequiométrico, que es 3. Esto nos da 0.226. Aquí coincidencialmente dio que el menor que nos dio acá, pues también es el reactivo limitante acá. Es decir, el que está en menor cantidad, en menor proporción. ¿Sí? Entonces, el hierro vendría a ser el reactivo limitante. Listo. Ya calculamos o ya sabemos quién es nuestro reactivo limitante. Ahorita nos dicen que calculemos cuánto cloruro férrico se produce. ¿Sí? Entonces, ojos, todos los ojitos acá. Recuerden que yo debo de calcular la cantidad de lo que se me produce a partir de nuestro reactivo límite. ¿Sí? Siempre acuérdense de los sándwiches. Uno, aquí en los sándwiches el limitante era la carne. Solo puedo generar tantos sándwiches como pedazos de carne haya, porque de pan tengo exceso. ¿Sí? Entonces miren que aquí el reactivo límite es el que tiene menor cantidad de esa proporción molar. Entonces, pero ojo, voy a pasar. Entonces, a partir del reactivo límite, calculo la cantidad de producto. Miren que yo cojo las moles de hierro antes de dividirla por el coeficiente estequiométrico. O sea, yo ya sé que el hierro es el reactivo límite independientemente de dónde parte. El hierro es el reactivo límite. Pero debo de partir de las moles, no de esta proporción que hago acá, sino de las moles de hierro que tengo. Entonces, parto de las moles de hierro y digo, pónganme aquí todos atención. 2 moles de hierro, miren que si tengo moles de hierro, entonces en el denominador van a ir moles de hierro para que se me cancele. Entonces, 2 moles de hierro me van a producir 2 moles de cloruro férrico.
pero él me dice que cuántos gramos de cloruro férrico. Entonces yo ya puedo decir que una mol de cloruro férrico me pesa 162.195 gramos. Vamos a ver, yo necesito, espérenme, de acá, ¿cómo hago? Necesito coger el láser. Esto está dejando coger el serrallo. Bueno, entonces vamos a calcular el peso molecular del cloruro férrico. Entonces aquí tenemos hierro. El hierro me pesa, voy a ir a buscarlo, cuánto me pesa el hierro. El hierro me pesa 55.845. 5.845 por el número de átomos de hierro que tiene esta molécula, viene a ser 1. Por un átomo de hierro que tiene la molécula. Me da 55.845. El cloro me pesa 35.45. Vamos a verificar. Cloro, 35.45. Por mol. Por ¿cuántos cloros tiene la molécula? Los escucho. Alguien que abra el micrófono. Hola. Los escucho. ¿Cuántos átomos tiene el cloro en el cloruro férrico? 3, profe. Hacia John. 3. Entonces, esto me da 35.45 por 3. 35.45 por 3, esto me da 106.30. Entonces, para determinar el total, sería 106 más 55.84, esto me da 162.19 gramos. Entonces miren qué es lo que tenemos aquí. 162 puntos, aquí puse 195 gramos por cada mol de cloruro férrico. Entonces, moles de cloruro férrico con moles de cloruro férrico se cancelan. A ver si yo puedo acá rayar. ¿Sí? Con moles de cloruro férrico. Moles de hierro. Con moles de hierro se me cancelan. Y me quedan gramos de cloruro férrico. Me da 40.22 gramos de cloruro férrico. Pero resulta que a mí me dicen que la reacción tuvo un rendimiento y que ese rendimiento fue del 78.2%. Vean la acá, 78.2%. Entonces yo tengo que el rendimiento porcentual de la reacción es 78.2%, que sería el rendimiento real del producto sobre el rendimiento teórico, es decir, sobre los gramos teóricos calculados, que fueron 40.22 gramos. Entonces, para poder calcular este rendimiento real, pues este pasa a multiplicar y este 100 pasa a dividir.
Y tenemos que el rendimiento real del producto vendría a ser 78.2% por 40.22 gramos dividido 100. Es decir, miremos a ver qué sociedad. 40.22 por 0.78. Por ejemplo, aquí hay un error. 31.40. ¿De quién? De cloruro férrico. Esas vendría a ser el tema de estequiometría, resumidito, pero creo que ahí ya abarca ese ejercicio que hicimos, ese ejercicio al final es exactamente igual a los que tenemos planteados en la guía. Volvamos a repasar los pasitos. Primero, balanceamos la reacción. Segundo, identificamos los datos que me brinda el ejercicio. Tercero, calculamos los gramos puros de cada reactivo. Cuarto, calculamos las moles de cada reactivo. Quinto, dividimos las moles por cada coeficiente estequiométrico para determinar el reactivo límite. Luego, a partir del reactivo límite, calculo la cantidad de producto y luego ya sí calculo el rendimiento de la reacción. Yo quiero saber si hay preguntitas hasta acá. Me preocupa ese silencio. En serio me preocupa. O quedó muy, muy claro, o fui muy rápido. Profe, pues yo entendí, si no el lío es pues cuando yo esté haciendo lo de la que me correspondió a mí según el número en la guía, pues esto yo le comento cualquier cosa. Listo. Vamos a mirar un segundito la guía, ¿sí? Miremos aquí la guía y van a ver que tenemos exactamente los mismos datos. Entonces, de acuerdo al dígito, cogemos la reacción. Por ejemplo, el mío termina en 7. Entonces, aquí tengo HCl más NaOH, me produce NaCl más A. Primero que tengo que hacer, balancear la ecuación. Ya una vez balanceada, ya me dice cuál es el reactivo limitante, cuando se permite que reaccione 30 gramos del reactivo 1, es decir, HCl, al 97% de pureza, y 60 gramos del reactivo 2, es decir, NaOH, al 79% de pureza. Luego, ¿cuántas moles del producto 2 pueden producirse si el rendimiento de la reacción es el 88%? Ah, miren que les piden es las moles, ni siquiera llegan a los gramos. Entonces solo necesitaríamos llegar, quitamos este factor, solo llegamos hasta las moles de TSL3, es decir, del producto. Y luego se le calcula el rendimiento hasta listo el ejercicio. Vamos así de a poquito, como tenemos 3 semanitas, dediquémonos esta semana a hacer bien este ejercicio. Y ya la otra semana nos dedicamos a hacer bien el segundo ejercicio. Y ya la otra semana nos dedicamos a hacer bien el tercer ejercicio. Y miren que así nos ha ido como bien fraccionando la tarea en explicaciones corticas, pero que nos ayuden a conceptualizar y a aprender ese conocimiento. Entonces, bueno, no sé, muchachos, sí que tienen dudas. Igual no saben que estoy súper pendiente por el WhatsApp, por el foro, por el correo, por donde ustedes me escriban. Yo voy a estar súper pendiente para ayudarles con lo que necesiten. Sí, Caterina.
Hola, hola, Caterine. ¿Cómo así? Caterine, te escuchamos. Bueno, no sé si fue que Caterine se le activó el micrófono o... Bueno, muchachos, entonces si no es más por hoy, espérenme, les comparto el enlace de la de asistencia. Segundito. Con ese enlace de asistencia, pues damos por terminada, ya que no tienen pues como más preguntas. Esta sería la asistencia. Bueno, entonces les agradezco mucho pues la asistencia. Saben que estoy pendiente de lo que necesiten. La semana pasada yo creo que me cogió la tarde respondiendo 2 mensajes, creo que fue de John y de Lisette, que como estábamos en pleno despliegue, empezábamos jornadas a las 7 de la mañana y la terminábamos a las 11 de la noche. Y pues era con el rector, entonces pues uno todo el tiempo está ahí conectado en actividades, en talleres y demás, entonces les pido excusas pues ahí los que me escribieron y yo estaba como medio embolatada con ese despliegue. Pero ustedes saben que yo trato de contestar ahí mismo pues los que me escriben. Sí, Harold. Sí. Si quieres abres el micrófono, puedes abrir el micrófono tranquilamente. Harold pregunta que a él le tocó el dígito 5 y que a él le parece que ya está balanceado. No, NaCl, NaCl, NO3, NO3, sí. Ahí van a haber reacciones que ya están balanceadas, otras que no. Entonces, sí, en el caso del dígito 5 ya están balanceadas. No hay que hacer geometrías de pasos y ya está balanceada. Profe, una pregunta, la mía es el 0. Milagro. ¿Y qué pregunta tienes ahí, Milagro? En esa hay que balancearla, sí. Mira, hay 6 carbonos, mientras que en los reactivos hay uno solo. Entonces, sí, en esa sí hay que hacer el balanceo por tanteo. John. O no sé, Milagros, ¿qué preguntita? Profe, Sí, qué pena, John. a mí me correspondió el dígito 3, y pues creo que pues en dos tocaba balancearlas, pero era algo muy mínimo, poner un dígito a un lado, al lado de los reactivos, y ya, Sí. quedaba, ¿sí? Como coeficiente, sí. ¿Cuál fue la pregunta, John? Qué pena, espérate, yo le subo un poquito el volumen. No, profe, era para comentarle eso, que en mi caso, cuando yo miré mis compuestos, me tocaba balancear como 2 de ellos, creo, no me acuerdo bien. Yo ya los tengo en la plantilla, sino que pues, me falta solucionarlos porque hay cosas que no entiendo, ¿no? Pero bueno, a medida de los IPA vamos entendiendo. Ay, profe, otra cosa, no se le olvida la asistencia, ¿no? Porque Sí, creo que de ya pronto alguien se vaya. ahí está en el chat. Ya la envió.
Ahí están en el chat, sí. Sabes que a mí no me aparecía. Gracias. Bueno. Listo, bueno. Entonces, pues si no tienen más preguntitas, o no sé si hay alguna otra por ahí. Vean, si vamos así sincronizaditos. No, vamos... profe. Ah, bueno. Profe, no, pues la verdad todo quedó como bien, pues como claro, sí, ahí es cuando uno hace el trabajo, es que salen como las preguntas, pero si algo, pues la molestamos. Claro que sí. Listo, entonces ya les voy a subir la grabación a YouTube y pues para que les quede muy fácil como descargarlo desde cualquier dispositivo y ya saben pues que hoy está súper pendiente de ustedes. Un abrazo pues y feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Una cosita, bueno, cualquier cosita, cualquier inquietud las podemos plantear en el próximo CIPAS o sería vía correo, no sé. Sí, puede ser en el próximo CIPAS o por el WhatsApp o por el Skype, cualquier medio, puede ser. No, Listo. Vale, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Bueno, feliz noche para todos. Listo, profe. Sí, Chao, vale. profe, muchísimas gracias. Bueno, chao, yo. Lo que pasa es que no veo el chat, yo creo que es por el internet que está malo, entonces me la podría enviar por WhatsApp para llenarla. Sí, ya se la mando. Ok, gracias. Chao.